Hola, con ustedes nuevamente el periódico El Cenzontle con su número 249 correspondiente a octubre de 2024. Octubre que dice mucho para la memoria de nuestros pueblos y particularmente el mexicano. Octubre también que tiene que ver con lo que sucede con las guerras en contra de los pueblos que debemos detener. Los hechos de estos días son los que importan, pero más que escribirlos, hay que producirlos, decía el revolucionario periodista argentino Rodolfo Walsh. En octubre se comienza la cuenta de otro gobierno sexenal en México. Más de lo mismo en cuanto a desarrollismo dependiente en lo económico, que está obligado a mantener austeridad en su política de redistribución asistencialista y que concentra poder en el Ejecutivo, las cámaras legislativas, la mayoría de los gobiernos estatales, en multitud de municipios y en la cúpula del poder. ¿Acaso más o menos es el PRI de antaño? La superficialidad de los medios y sus comentaristas hacen que olvidemos algunos de los ejes de una estructura del poder capitalista en México. Uno, aquel sistema de dominación con partidos al servicio del capital que sumaba reformas sociales de medio pelo con políticas de control y represión, ha cambiado relativamente para volver a un partido dominante hegemónico. 2. Un sistema económico dependiente del eje geopolítico estadounidense sigue siendo favorable a la oligarquía financiera y a las transnacionales. Se charla mucho en contra del imperialismo por la soberanía, pero se charla ¿con quién? Con sus amos y socios imperialistas. Y 3. El eje de un proceso social descompuesto que compite ahora por los austeros recursos, pero que lo ha hecho siempre dominado por el dependentismo, el clientelismo, la cooptación de líderes. Los servicios sociales han sido despojados en general por el neoliberalismo. Esto trajo un descontento, pero a ese descontento no hubo una continuidad de liberación independiente y autónoma. Hubo, en cambio, un gobierno con proyectos de contención que incluso han llegado a ser parte de una contrainsurgencia en la medida en la que han recurrido a los militares y a acuerdos, por lo que se ve también con la macrocriminalidad para contener a aquellos opositores a los nuevos megaproyectos del capitalismo desarrollista con prestaciones sociales para los sectores que puedan ser individualizados y fragmentados. Pero nada de esto es una queja, sino más bien es una denuncia sin embargo que es débil, que no forma parte de una suficiente autocrítica de parte del movimiento popular independiente, creativo, crítico, creador de una nueva sociedad. La autocrítica ha faltado en los sectores que no son electorales, en los sectores sociales. La represión no es lo único, el dominio ideológico es lo que ha sembrado de alguna manera un camino para una popularidad de lo que algunos llaman populismo y que fundamentalmente es una redistribución que produce por un lado consumidores al servicio del capital, mientras que también produce altísimas ganancias para el capital principal, el capital financiero. Tenemos que reconocer que mientras el partido Morena y los gobernantes de esa mezcolanza llamada Cuarta Transformación crecen en votos, cargos y puestos supeditados, claro está, al dictado del capital, segmentos que se decían de izquierda revolucionaria o independiente han caído en el mito aquel de los priistas que, según se decía, es un error vivir fuera del presupuesto. Actuar fuera del programa del segundo piso de lo edificado por el obradorismo es visto como un error por quienes lideran. El problema entonces es la pérdida de conciencia del enemigo, el actuar por reacción y a toro pasado cuando son excluidos, burlados, desgastados o criminalizados por defender sus derechos, sus territorios y la vida. En el editorial y en varios artículos mostramos que nuestra peor derrota sería dejar de luchar, que estamos a buena hora de recordar que vale mucho decidirse a luchar, pero vale más prepararnos para vencer.
Por ello da gusto las luchas que, por ejemplo, en Puebla unen a campesinos de pueblos originarios o mestizos, por el agua, por la tierra, por la defensa del territorio, contra las transnacionales y sus gobiernos. Da también confianza ver que hay trabajadores que siguen recuperando la memoria, y aquí presentamos nuevamente algunos momentos claves de esa lucha. Y sin duda el ejemplo de la dignidad de padres y madres y compañeros de los 43 de Ayotzinapa como punto culminante de esa lucha por la verdad y la justicia nos está aproximando a hacer una conciencia crítica y una acción radical en el sentido de que va a las raíces, de que no se confía en las simulaciones. Los problemas son grandes, los militares están a cubierta, los derechos sociales, la justicia misma no aparece, así se diga que ha habido una reforma del Poder Judicial. La justicia es otra cosa, la justicia es la vida digna. Pero ante la impunidad, ante la macrocriminalidad, ante los desplazamientos forzados, ante las desapariciones, lo que tenemos que hacer es encontrarnos en experiencias de México y del mundo. Es una memoria que se pierde cuando nos olvidamos, por ejemplo, de que el 2 de octubre es tan solo un momento de un gran movimiento nacional estudiantil y popular. Igual cuando recordamos que la lucha magisterial es más grande cuando es magisterial, popular y comunitaria. Insistimos por ello en reconocernos junto con los pueblos originarios y todos los demás pueblos de América Latina y del mundo que luchan contra una guerra que no acaba de decidirse si, como en Palestina, ahora en Líbano, también en Yemen, se desarrolla bajo la forma de un genocidio apoyado por el armamentismo estadounidense. Ese gran capital está haciendo daño, pero hay respuestas, hay resistencia. En uno de los artículos recogemos del boletín Pelota de Trapo de Argentina esa visión de que hemos sufrido una masacre cultural, de cultura política, que necesitamos recuperarla también con el arte, con la cultura, con la vida, con la lucha. Eso está pasando. No podemos soportar más que sigan ocurriendo divisiones entre las mismas fuerzas democráticas y en algunos casos revolucionarias. Esto ocurre, por ejemplo, hoy de una manera crítica en lugares como Bolivia. Buscamos en este número del Cenzontle una esperanza, la esperanza de que, como decía Violeta Parra, pensemos en que el pobre, amando a la patria, es tan mal correspondido. Gracias, los invitamos a leer el Cenzontle en la Jornada de Oriente. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas